Yo les decía antes de la pausa, lo importante de la donación de órganos, como dice María Laura Moscato, que la tenemos aquí, muchas gracias por venir. Buenas tardes, no, por favor. Dejar de sobrevivir para comenzar a vivir, decías, ¿no? En una charla que diste en TEDx. TEDx. Sí, realmente, Osvaldo, bueno, para mí es un honor estar acá. Es eso, dejar de sobrevivir para comenzar a vivir. Y otra frase que siempre digo, que si todos nos pusiéramos medio segundo, antes decía un minuto, medio segundo, en el cuerpo de cada una de las personas que estamos esperando un órgano, que lo que padecemos, creo que nadie diría no a la donación de órganos. Es una vida muy complicada la que lleva una persona esperando esa segunda posibilidad de vida. En el caso mío, bueno, yo me dializaba durante 10 horas todos los días en mi casa. Sí, después me desconectaba y comenzaba a vivir una vida plena, trataba dentro de todo, hasta que llegó ese gran llamado que me decía que estaba segunda en una lista de espera. Y ahí comienza todo, como decimos, con esa llamada comienza un montón de ilusiones, un montón de expectativas. Y bueno, hasta que me llamaron y me dijeron que iba a ser trasplantada. María Laura, yo siempre digo, o hago hincapié sobre el tema de la cabeza, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, sí, yo después me olvido, como vos decís, me dializo, después me olvido. No te olvidás, la cabeza sigue funcionando. ¿Cuál es la psicología de una persona que está en ese momento, por más que tiene, porque vos tenías también un apoyo de la familia, que es el más importante, pero también por ahí amigos, algún profesional que pueda ayudarte? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de una persona que está esperando un órgano y que no sabe si lo va a recibir? Pasan miles de cosas. Por ejemplo, todos los días prepararte y estar listo para recibir esa llamada. Yo siempre le decía a todos que teníamos que esperar ese día. Podía ser hoy, podía ser dentro de un rato, esa llamada podía llegar en cualquier momento, entonces teníamos que estar preparados. Y más allá de eso, yo comencé a ayudar a personas que estaban en situación peores a la mía. Eso me hizo canalizar esa ansiedad que podía llegar a tener, o ese espíritu de necesidad diaria, porque todos los días tenemos esta necesidad de que llegue ese órgano. ¿Te interesaste por otras personas que le pasaba lo mismo? Sí, que estaban en situación peores a la mía. Es decir, porque por mi forma de ser, mi manera de llevar la vida, de sobrellevarla, me era un poco más fácil, podía decir. Pero hay otras personas que no lo pueden hacer, no tienen la simpleza para poder hacerlo, o no tienen los medios para poder realizarlo. Entonces, bueno, comencé a formar un grupo de WhatsApp dentro del sanatorio donde yo me trataba y poder transmitirles eso, que dependía de nosotros, porque la parte anímica todos sabemos que influye muchísimo en nuestra salud. Entonces, si nosotros no estábamos preparados para recibir ese órgano, era muy difícil de que cuando llegara el momento estemos preparados y que ese órgano pudiera ser recibido por nuestro cuerpo y no sea rechazado. Claro. Entonces, bueno, comencé a trabajar en todo eso, en ayudarlos a ellos, en realizar actividades que hagan que las personas pudieran olvidarse un ratito de lo que nos estaba pasando. Si bien uno nunca deja de pensar, y a su vez en tratar de que mi marido, mi hijo, pudieran ver con naturalidad lo que estábamos atravesando. Porque la enfermedad de necesitar un trasplante se sabe cuándo comienza, pero no cuándo va a terminar. Entonces, bueno, acompañarlos a ellos y hacerlos ver de que era la única forma. Así como yo desde los 9 años había aprendido a querer, a poder sobrellevar esta enfermedad, ellos también lo podían hacer. ¿Cuál era tu patología? Por una angina mal curada, digámoslo, por estreptococo, tuve una glomerulonefritis, que eso hizo que se dañaran mis riñones. Gracias al cuidado que O sea que tuve. no era genético, es algo adquirido. No, es algo adquirido. Por algo que ocurrió. Sí, por una enfermedad previa. Y bueno, gracias al cuidado de mis padres, que siempre me enseñaron a poder saber cómo cuidarme, los profesionales que me atendieron y todo durante mi infancia, mi adolescencia, pude llegar recién a dializarme a los 40 años.
Y bueno, y después de un año de diálisis, que yo digo fue simplemente un año, y en mi casa dicen no fue simplemente un año, para ellos fue Una mucho más. eternidad sí, seguro. Llegó el trasplante. María Laura, a ver, porque viste que la tele siempre nos corre, pero a mí me gustaría aclarar un par de cosas que tienen que ver con el tema de la donación. Vos empezaste en toda una serie de actividades que tienden a la donación no solamente de órganos, sino también a la simple donación de sangre. Y algo que me decía Javier, tu esposo, me decía, vos fíjate que la gente va a donar sangre solamente cuando lo necesita un amigo, un familiar, pero me dice, me cuenta que hay una ventana que no se puede utilizar esa sangre el mismo día que te sacaste vos, no la puede utilizar tu familiar. Por eso es importante donar siempre y no solamente cuando alguien lo necesita, ¿no? Sí, bueno, nosotros desde que una vez que fui trasplantada, tuve la necesidad de poder crecer un poco más en esta ayuda que hacía con las personas. Entonces creé la Casa del Donante, que está en Funes, la primera y única del país. Entonces, a raíz de esa Casa del Donante, que yo digo es más importante que mi casa todavía, empezamos a realizar tareas. Esas tareas son de concientización, de donación de órganos, de donación de sangre, y poder enseñarle a todas las personas qué hay detrás de todo esto. Y una de estas es la donación de sangre. Esa sangre que uno va a donar por reposición que nos piden, esa lleva un tiempo de análisis, o sea, esa sangre no se utiliza para nuestro familiar. Por eso es importante que no lleguemos siempre tarde al pedido de sangre, que lleguemos antes, que vayamos a donar habitualmente, que seamos donantes responsables de sangre. Nosotros desde la Casa del Donante en Funes realizamos ya 8 colectas de sangre, 4 por año. Es decir, que nosotros este sábado tuvimos una en la cual vinieron 79 personas voluntariamente, sin que uno les dé nada, le prometa nada, a donar, a dar vida en vida. Porque eso es lo que es dar vida en una forma responsable, poder registrarse como posibles donantes de médula ósea. Es otra cosa que vemos a veces que la gente pide en Facebook, necesitamos médula ósea para tal o cual persona. La forma de poder dar esa médula ósea que la tenemos nosotros, es parte de nuestra sangre, corre por nuestras venas, es ir y donar sangre y registrarse como posibles donantes de médula ósea. Eso es salvar vida en vida. Hace muchos años yo le preguntaba al doctor Mario Perichón, cuando trabajaba en el Cudayo, le digo, Mario, ¿es cierto eso que te dicen, te pueden sacar los órganos? Porque ¿viste? Siempre estuvo ese miedo, ¿no? Y me decía Mario, no sabés el operativo que hay que hacer, la cantidad de gente que se moviliza para hacer una ablación. No es fácil, no es como y antes te desconectan, ojo que te desconectan para sacarte los órganos, no existe eso, ¿no? O sea, los médicos se preparan para salvar vidas, no para matar a las personas. Entonces, en un operativo de donación de órganos intervienen más de 120 profesionales que acuden al lugar donde se va a hacer la ablación. Y desde ahí, bueno, primero se cubren las emergencias nacionales y después el resto de los órganos que no tienen emergencia nacional, como es los renal, ¿no es cierto? Entonces, nosotros para poder estar dentro de una lista de espera, es muy difícil la compatibilidad. Todo está supervisado por el INCUCAI a nivel nacional y acá en la provincia por el Cudayo, que realmente quiero destacar el trabajo que realiza el Cudayo, tanto en formación de los medios de comunicación, de los médicos, de las terapias intensivas y de nosotros mismos, que somos los que trabajamos en forma paralela a ellos, desde, por ejemplo, nosotros en la Casa del Donante para hacer concientización. Es muy importante que la palabra que se dé sea la adecuada y la correcta, porque la gente tiene ese miedo y, bueno, yo desde el lado de trasplantada, de haber participado de 3 operativos y recién el tercero fue el que me llegó el órgano, decirles que es muy difícil, que nadie va a matar a nadie, que todos buscamos salvar la vida del otro y más que nadie nosotros sabemos lo que significa y que ninguno de los 2 personajes fundamentales de esta historia, que es el donante y el receptor, quisieron estar en ese momento. Ni la persona que fallece ni la que está por recibir. La Casa del Donante, facilísimo por si lo quieren buscar, digo, pues si no nos metemos en detalle de cómo buscar, es fácil. La Casa del Donante, ¿cómo te gustaría cerrar la nota?
Donar es el acto de amor más puro que puede existir de un ser humano hacia otro. Gracias. No, gracias a ustedes.